Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de nuevo? Bueno, vamos ahora con la clase de filosofía de segundo de bachillerato correspondiente al lunes 23 de marzo de 2020, ¿vale? Bueno, lo colgaré esta clase en Classroom, en este vídeo. Y bueno, pues como siempre, cualquier duda que tengáis, pues hacedmela llegar a través de Classroom o a través del correo electrónico también, ¿vale? Como veáis. Al grano. Habíamos visto lo último, la analítica trascendental. En la sesión de Zoom lo habíamos visto, la analítica trascendental, que es la forma con la cual el entendimiento elabora todo el conocimiento, cómo elabora, perdón, todos esos datos que me llegan a través de los sentidos que ya previamente han añadido el espacio y tiempo, ¿vale? Vamos ahora hemos visto en toda esta investigación trascendental de Kant que hace en la crítica de la razón pura. Habíamos visto, en un primer momento la estética trascendental, ¿verdad? Habíamos visto la estética trascendental de cómo conocemos a través de los sentidos, añadiendo espacio y tiempo. Luego esos datos que hemos recibido a través de los sentidos, a los que hemos añadido espacio y tiempo, llegan al entendimiento y lo analiza Kant en la analítica trascendental. Cómo modificamos esos datos para pensarlos, para comprenderlos a través del entendimiento. Y es aplicando las 12 categorías. Ahí es donde es posible la ciencia, ¿vale? El conocimiento empieza en los sentidos, en la sensibilidad, y termina en el entendimiento, ¿vale? Vendría a ser algo así. Entonces, luego estuvimos viendo un poco la diferencia de vocabulario entre fenómeno y noúmeno, ¿verdad? Y ahora vamos con la última parte de esta investigación trascendental, que es la dialéctica trascendental, que es el papel que le queda a la metafísica. Kant se plantea la pregunta, ya se ha respondido, si es posible la metafísica como ciencia. La metafísica como ciencia no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el objeto con el que trabaja, es decir, los conceptos con los que trabaja la metafísica, son estos tres: sujeto, mundo y Dios. Vamos a aclarar ahora un poco esto, ¿vale? El sujeto, mundo y Dios, que son conceptos que no son perceptibles a través de los sentidos, ¿vale? Como no es perceptible a través de los sentidos, no podemos hacer ciencia de algo que no se percibe a través de los sentidos. Es decir, algo que no se percibe a través de los sentidos, no podemos hacer ciencia con ello, porque no podemos aplicarles las 12 categorías del entendimiento. Por lo tanto, la metafísica no es posible como ciencia. Investiga la razón. Hemos visto que en la estética trascendental investiga la sensibilidad, es decir, lo que percibimos a través de los sentidos. En la analítica trascendental investiga el entendimiento, aplicando las 12 categorías a eso que hemos percibido previamente. Y en la dialéctica trascendental investiga la razón. Sensibilidad, entendimiento, razón, ¿vale? Dialéctica trascendental, la razón, conceptos puros o ideas trascendentales. Estudia tres, fundamentalmente, la metafísica. El sujeto, pues imaginaos todos los sujetos, todos los yoes que hemos visto. Vamos a quedarnos con a lo mejor con el de Descartes, ¿no? El sujeto pensante. Vamos a traducirlo para entenderlo también, algo así como, por ejemplo, el alma, ¿vale? La metafísica estudiaría el alma, ¿vale? Y bueno, ya veremos luego la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Pero la metafísica estudia el alma. ¿Qué es lo que sucede? El alma no se percibe a través de los sentidos. Al no percibirse el alma a través de los sentidos, no podemos aplicarles las 12 categorías del entendimiento, luego no entra dentro del conocimiento, ¿vale? No entra dentro del conocimiento científico. No es posible la metafísica como ciencia, ¿vale?
El mundo como conjunto fenoménico, el mundo como conjunto fenoménico, pero no como cada fenómeno individualmente, ¿vale? Es decir, como el conjunto fenoménico, vamos a poner para entenderlo algo así como que el mundo realmente tampoco lo vamos a poder conocer o percibir tal cual es, ya que lo único que vamos a conocer o percibir, lo único que vamos a poder conocer es cómo percibimos nosotros, pero no cómo son las cosas. Podemos saber cómo percibimos el mundo, pero no sabemos cómo es el mundo, ¿vale? Entonces vendría a ser algo así como que el planteamiento sobre cómo sean realmente las cosas, no, lo tenemos que hacer desde la metafísica, porque nunca vamos a saber cómo es realmente. Y entonces lo que nos queda es plantear esa cuestión desde la metafísica, no desde un punto de vista científico. Vamos a ver más adelante en los postulados de la razón práctica, pues bueno, cómo aborda, cuando veamos la ética, cómo aborda todo esto Kant, ¿vale? Y por último, el concepto de Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? Yo no. ¿Alguien ha percibido a Dios? Dios, como concepto que estudia la metafísica, no es perceptible a través de los sentidos, por lo tanto no cae dentro del conocimiento científico, ¿vale? Lo entiende Kant, el concepto de Dios como, leo aquí, la condición suprema que hace posible el sujeto pensante y el mundo, ¿vale? Es lo que hace posible que exista todo cuanto existe. Es decir, al fin y al cabo, Kant se plantea, le da mucha importancia a la metafísica y entonces le busca un lugar. El lugar que le queda a la metafísica ya no está dentro del conocimiento, pero le da a Kant un lugar fundamental porque la metafísica plantea aquel tipo de preguntas que todos alguna vez nos hemos planteado, todos los seres humanos nos hemos planteado este tipo de preguntas acerca del alma, los espíritus, no sé qué, ¿no? Acerca de la realidad, ¿vale? Y bueno, evidentemente acerca de Dios, ¿no? Todos los seres vivos todos los seres humanos nos hemos hecho este tipo de preguntas. Es decir, son preguntas que nos hacemos de forma inevitable. Por lo tanto, es algo muy importante y a lo que Kant pues le da esa importancia, ¿no? Y lo investiga a través de la dialéctica trascendental, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que plantea la metafísica son importantes ya que no podemos evitar cuestionarnos este tipo de preguntas metafísicas, pero trata de resolverlo al margen del conocimiento, ¿vale? Porque no es posible responderlo desde un punto de vista de la teoría del conocimiento científico, ya que, como podemos ver aquí, la metafísica no es posible como ciencia, ¿verdad? ¿Por qué no es posible como ciencia? Pues como os he dicho, como diría Joaquín Sabina, cienes y cienes de veces, ya que no hay un fenómeno, algo que perciba a través de los sentidos, sobre el que trabajen las 12 categorías del entendimiento. Por lo tanto, Kant distingue al principio lo estuvimos viendo, lo vimos en clase, creo recordar, entre la razón, empiezo aquí, la razón teórica, que la razón teórica es la investigación que hace del conocimiento, y la razón práctica, que es donde aborda su ética, ¿vale? Entonces, este tipo de cuestiones, nos dice Kant, la metafísica, las cuestiones que trata la metafísica, solo son posibles desde un punto de vista práctico. Es decir, solo son posibles desde la ética. Solamente nos podemos plantear y estudiar y dar una explicación de estas cuestiones que se tratan en la metafísica desde la ética, no desde un punto de vista teórico, no desde la razón práctica, no desde la razón teórica, no desde el conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, la metafísica solo es posible explicarla desde la ética. Vamos a ver cómo, ¿vale? Para ello vamos a explicar previamente la ética,
en qué consiste la ética de Kant, para ver luego los postulados de la razón práctica, un poco las conclusiones o lo que se necesita en la ética que defiende Kant para que tenga sentido esas conclusiones, para entender perfectamente cuál es el hueco que tiene ahí la metafísica como un postulado de su ética, ¿vale? Entonces solo podríamos trabajar con estos conceptos, sujeto, mundo, Dios, los conceptos con los que trabaja la metafísica y que no son perceptibles a través de los sentidos, desde un punto de vista práctico, desde la ética, nunca desde un punto de vista teórico, es decir, desde el conocimiento, ¿vale? Nunca desde el conocimiento. Creo que puede quedar más o menos claro. Bien. No voy a explicar ahora toda la ética, simplemente voy a introducir un poco en qué consistiría la ética de Kant y por hoy lo dejaríamos ahí porque creo que ya estaría bastante bien con que, lo que os digo siempre, un poco escuchad, atended a estas explicaciones y luego releedlo un par de veces para comprenderlo y asimilarlo, ¿vale? Y cualquier duda me vais preguntando. Vamos a ver un poco una visión general, un poco al principio, una introducción de la ética de Kant, ¿no? Dice, la teoría ética de Kant se deriva de su teoría del conocimiento. ¿Por qué? Nos viene a plantear un poco la misma cuestión que se plantea en el conocimiento. Fijaos, dice aquí, el fundamento moral debe ser a priori para ser universal y necesario. ¿Qué era lo a priori en Kant? La estructura, la máquina que tenemos aquí nosotros a la hora de conocer. Todos tenemos la misma estructura, todos tenemos la misma máquina, es decir, todos aplicamos espacio y tiempo y todos aplicamos las 12 categorías del entendimiento, por eso el conocimiento es universal y necesario, y sucede lo mismo en la ética. Es decir, el fundamento moral es también a priori. Es decir, todos tenemos también aquí una especie de máquina, una máquina que estructura los juicios morales, ¿vale? Y entonces, como todos tenemos la misma máquina, que a la hora de juzgar moralmente cualquier acción, todos tenemos aquí una máquina que nos hace juzgar moralmente la misma acción o poder valorarla desde un punto de vista racional, la misma acción de la misma manera. Entonces, eso es lo a priori. De la misma forma que en el conocimiento tenemos una máquina que hace que estructuremos en la realidad de la misma manera, nuestro conocimiento, nuestro juicio moral consiste también en una especie de máquina que tenemos aquí que hace que todas las acciones que sean susceptibles de juicio moral, todos las juzguemos de la misma manera. Por eso, Kant le da a la ética ese carácter de universal y necesario. Fijaos lo que dice aquí. Es decir, sucede en nuestro juicio moral lo mismo que en la teoría del conocimiento. En la teoría del conocimiento sucede esto. Cuando tratamos de conocer la realidad, tenemos una estructura a priori que cambia la realidad para entenderla. Todos tenemos la misma estructura, todos conocemos igual. Por eso el conocimiento científico es universal, ¿no? Pues lo mismo sucede cuando elaboramos, cuando emitimos, cuando juzgamos algo moralmente. Todos tenemos una estructura a priori moral que juzga los actos morales. Todos tenemos la misma estructura moral, todos juzgamos los hechos que son susceptibles de juicio moral de la misma manera, ¿vale? De la misma manera. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Si queréis un poco para entender o tal, podéis poneros el vídeo un par de veces, a lo mejor para entender un poco las explicaciones, y si no, me lanzáis cualquier pregunta y en el siguiente vídeo pues la contestamos o en la siguiente sesión que hagamos de Zoom, ¿vale? Que lo haremos la semana que viene, no sé si el miércoles a lo mejor, que nos viene a una hora más o menos aceptable, a las 12 que tenemos clase, ¿vale? Bueno, ya lo veremos, ya nos escribimos a través de Classroom y muchas gracias de nuevo por escucharme y atender en estas clases de historia de la filosofía aquí desde las trincheras.
Así que gracias a todos y sobre todo muchas gracias por vuestro esfuerzo. Un saludo.